estudiado todos en la misma escuela, ¿no? A donde la historia americana es diaguitas, inca, maya y aztecas, ¿sí? Una página, 2 fechas y después comienza la historia, cuando llegan los españoles. Entonces yo me preguntaba qué pasaba por atrás, qué había más atrás. Más atrás había 15.000 años de historia, que la sabíamos por una cuestión de piel quizás, pero no figuraba en ningún lado. Los primeros pobladores llegaron al sur andino probablemente hace 12.000 años y durante los primeros 8.000 años de su historia, de la cual conocemos relativamente poco, vivieron como cazadores-recolectores. Es decir, grupos pequeños, sumamente móviles, que se trasladaban por la tierra en busca de recursos silvestres, básicamente, animales para la caza, como puede ser el guanaco, la vicuña, raíces, frutos, semillas. Probablemente era un territorio que estaba dado por una intersección de lugares y momentos precisos donde las cosas estaban disponibles para la supervivencia. Y esta relación empezó a cambiar probablemente hace unos 5.000 o 4.000 años, cuando estos cazadores empezaron a manipular algunos animales y algunas plantas. El cuidado de los animales que obligó a la gente a permanecer grandes tiempos en un lugar, protegiendo ese rebaño, conduciéndolo en diferentes épocas donde estaban disponibles las mejores pasturas. Un patrón que entre los pastores se llama la transhumancia. Empezaron a cambiar la coloración de las praderas, por ejemplo, por el pastoreo, porque nuevas plantas habitaban, se cambiaron el color de los cerros, empezaron a construir andenes, canales, y empezaron entonces a imprimir geometrías en el paisaje que antes no existían. Esto trajo otra forma de instalarse en el espacio y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la arquitectura. Ahora permanecían meses en un lugar y por lo tanto empezaron a condicionar e invertir en la creación y la domesticación del espacio de vida, ¿no? Lo que es el surgimiento de las primeras aldeas. Y vivir en aldeas, vivir en un entorno social totalmente diferente, tener una concepción de la comunidad, de los proyectos. A su vez, la permanencia en lugares permitió multiplicar la cantidad de bienes. Así, por ejemplo, empezaron a explorar con el barro y cocer el barro para crear las primeras cerámicas, que aparte eran necesarias para cocer alimentos. Digamos, las primeras sopas, los primeros guisos se hicieron en esta época, hace alrededor de 3.000 años. Bueno, otras tecnologías incluyeron también el tejido, por ejemplo. La forma, como decía la llama, proporcionó nuevas materias primas que podían ser teñidas y trabajadas en nuevas formas, entonces probablemente hubo un cambio total en la vestimenta. Otro elemento, por ejemplo, la metalurgia, la fabricación de ornamentos, máscaras funerarias, brazaletes, anillos, lo que nosotros entendemos como ornamentación, pero que evidentemente tenía otras connotaciones que tal vez tenían que ver con construir la identidad de un individuo, con establecer una relación de intercambio con fuerzas o personas no humanas con las cuales estas personas se relacionaban. ¿Por qué llega una tormenta y se producen los rayos, el trueno? ¿Quién explica eso? Eso pertenece al mundo de lo sobrenatural y entonces la explicación es igualmente sobrenatural, para lo cual hay que crear metáforas, hay que crear símbolos, pero es que se relaciona, por ejemplo, entre otras cosas, con elementos naturales, con el rugido del tigre, y entonces se asocia a un tigre sobrenatural que explica todos los procesos de la tormenta, y entonces se van creando
los aspectos religiosos, la cosmovisión relacionada con el medio ambiente primero, los animales, el felino, que probablemente representaban deidades en relación con la deidad solar. Esas imágenes a menudo son las creaciones de los chamanes. Esto lo daban los psicodélicos, las sustancias alucinógenas, que el sujeto se desprendía de su cuerpo y viajaba por un mundo desconocido, a un mundo de ensueño. Esto es muy común y desde tiempo muy inmemorial. ¿Cómo es la concepción del mundo de la gente andina, no? Quizás no en las conciencias de las personas, pero es como si fuera vivido de ese modo, ¿no? Hay un mundo que es donde estamos nosotros, hay un mundo del subsuelo, y hay un mundo de arriba, donde están los santos también, ¿no? Y donde está el sol y donde están otras fuerzas, el viento. En el mundo abajo está los supa y los diferentes diablos, ¿no? Y otros seres malos y peligrosos, ¿no? Pero siempre con el potencial de ofrendarlos y hacerlos jugar a nuestro favor. A favor y en contra de cada cosa, lo bueno y lo malo. Hay una relación dialéctica, todo efecto tiene su contrario. Entonces ahí aparecen los aspectos de la dualidad en el mismo sujeto. El dualismo está generalizado en todos los pueblos, algo que está íntimamente relacionado con la forma del pensamiento. Por un lado espacio y por el otro tiempo. La misma Pachamama que da también tiene una faceta potente y peligrosa, es decir, la Pachamama también puede soplar, la Pachamama tiene que recibir la ofrenda que necesita porque tiene hambre, la tierra tiene hambre y puede, bueno, hacernos daño, hacernos enfermar. Primerito la coca y el alcohol a la pacha. Y si no cumple, es lo que me pasó a mí para Año Nuevo. Yo siempre un poquitito he hecho para la Pachamama. Esa noche no hice nada, al otro día casi me quiebro la mano, mire cómo lo tengo hasta ahora. Y a la Pacha espera cuando usted tal fecha le va a hacer su costumbre. Y si usted reniega, cae, reniega y es capaz de quedarse ahí, así dura. El andino, desde esta época seguro y hasta hoy, vive en un mundo animado, donde los árboles, las montañas, las piedras, los ojos de agua tienen presencia, tienen voluntad, tienen conciencia, juegan trampas, tienen males humores. La naturaleza es un mundo poblado con el que hay que llevarse, hay que aprender a convivir como uno convive con las personas, ¿no? Yo cuando estallé, lo primero que pensé es en mi padre, porque cuando él lo hacía, me hace recordar incluso a mis abuelos. Lo hacía con tanta así fe, digamos, ¿no? Parece que él volcaba todos sus sentimientos y es como que se ponía en contacto con la Pacha, que es la tierra. Y es un homenaje como para dar gracias a la tierra de lo que ella nos da, ¿no? Para poder sobrevivir. Este paisaje de gente dispersa no estaba en absoluto fragmentada y esta gente no estaba en absoluto sola.
la domesticación de la llama puso a disposición de la gente un animal de transporte que permitió la organización de caravanas para el transporte de gran cantidad de mercaderías, y tenemos testimonios desde que el primer momento, hace aproximadamente 3000 años, ya estaban viajando caravanas de llamas cargadas, conectando lo que es el desierto de Atacama con el altiplano de Bolivia y la puna argentina, y la puna con los valles y quebradas de su borde oriental, como la quebrada de Humahuaca, el valle Calchaquí, y más allá introduciéndose en la selva, en lo que conocemos como la zona de Yungas o el bosque tucumano, ¿no? Conectando a toda esta gente que vivía dispersa en un mundo, una red social muy grande. Encontramos evidencias de intercambios transversales y bueno, también norte-sur. Y hoy en día las jurisdicciones nacionales, estatales dificultan, ¿no?, la circulación, pero todavía podemos encontrar bastante fuerza en las relaciones de las poblaciones campesinas que están a ambos lados de la frontera, por ejemplo, de Argentina con Bolivia o de Argentina con Chile. Desde el joven, 18 años ya empezaba caravana para Chile, para Bolivia. 7 días caminamos de aquí para entrar hasta San Pedro Atacama. Llevábamos chale y carne y nosotros de allá lo traíamos, primeramente más carga grande traíamos el chañar, orijón, trigo, maíz, azúcar. Esa era nuestra necesidad en estas zonas. Pero esas relaciones nos hablan de, por un lado, por supuesto, de la continuidad de un saber del territorio, del conocimiento y también de la naturaleza de las economías domésticas, ¿no?, en las que se desenvuelven las poblaciones originarias hoy, ¿no? Los siglos XIII y XIV son los picos en este proceso de regionalización que tiene una tendencia al cambio. Yo diría que empieza a haber como cierta fragmentación en los estilos de los objetos materiales, que nos está hablando de que la gente empieza a concebirse como grupos separados. Empieza a haber un periodo de extrema sequía en el sur andino. Entonces lo que vemos concomitante con este ciclo de sequías es un incremento en indicadores de conflicto. Pareciera haber ser un periodo de guerras endémicas que se extienden desde el norte del Perú hasta el sur del noroeste argentino, diría la zona de La Rioja. Vemos que la gente empieza a tomar medidas para la defensa, que incluyen una gran aglomeración de la población, una intensidad de interacción que nunca antes se había visto. Por otra parte, estos poblados suelen instalarse en lugares que son estratégicos, fáciles de defender en términos de difícil acceso, que tienen gran dominio visual del entorno. Incluso en medio de este paisaje de conflicto, de tensiones, de violencia, de inseguridad, también hay una cristalización de estas identidades colectivas regionales. Es como que los pueblos surandinos se inventaron a sí mismos. Yo creo que acá es donde tienen su origen estas entidades regionales como los Atacamas, los Chichas, los Casabindos, los Cochinocas, los Humahuacas, los Calchaquíes. Yo creo que estas identidades fueron inventadas colectivamente en esta circunstancia de inseguridad, de miedo, de sequía, de necesidad de marcar quién es el otro, quién es el amigo, quién es el potencial aliado, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, en definitiva. Yo creo que acá es donde cristalizan estas etnicidades, estos grupos culturales surandinos que hoy vemos reinterpretados en un contexto totalmente distinto, donde la gente quiere asegurar otras cosas, una beca, el derecho a la tierra y este tipo de cosas. En una circunstancia muy distinta, es como que volvieron a revivir aquellas categorías que se inventaron en el siglo XIII. Yo creo que más que nada la gente, los Humahuacas, las primeras personas que estuvieron acá, yo creo que tenían un pensamiento así como comunitario. Ellos no tenían mucho, no tenían casi un orden jerárquico así como los demás que vinieron después. Y para mí que, bueno, tal vez un poco hay que valorar eso y hay que rescatar. ¿Por qué? Porque ahora no vemos eso. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente jerárquica y donde, bueno, hay unos que tienen más beneficio y otros menos.
mucha gente por acá que se han ido a Buenos Aires. Y ahora están por volver otra vez. Todos son arquitectos ahora. Y entonces ya no hayan trabajo mucho allá. Entonces quieren volver a sus tierras otra vez a trabajar. Ya está. Sí. La organización social en gran parte de los pueblos andinos estaba centrada en una unidad que se llamaba el Ayllu. Y el Ayllu es una colectividad, un grupo de personas que se piensan a sí mismos descendientes de un antepasado común. Entonces, ser alguien, de algún modo, era ser el descendiente de tal, que a su vez era el descendiente de un antepasado mítico más lejano, y todos estos antepasados eran considerados descendientes de ciertas deidades celestes, como el sol, las estrellas o la luna. Lo interesante es cuando los incas conquistan el sur andino, entonces necesariamente parte del proceso político no solo fue tomar control de los recursos económicos, sino que en un sentido más profundo fue un cambio cultural, ya que era necesario reformular esa memoria en la cual estaba basada la vida política que ellos estaban alterando. Y el Inca lo hizo de acuerdo a la misma lógica del parentesco, donde esas entidades políticas habían surgido. Al considerarse los incas como descendientes directos del sol, lo que estaban haciendo era posicionarse en una jerarquía de ancestralidad en una posición superior. Es decir, viene el sol, vienen los incas, después vienen las montañas tutelares de cada región, y después vienen los antecesores locales, y después viene mi abuelo, y después venimos nosotros. Esto que parece un mito sin mayores implicancias, en realidad creaba en la religión las condiciones de legitimidad del gobierno incaico sobre todo el espacio andino. Hasta esa época, las guerras interétnicas eran muy comunes. Lo que van a hacer los incas del Cusco es que al vencido lo incorporan y le obligan a pagar tributo. Tributo que en el sistema inca siempre es en energía, es decir, tanto tiempo de trabajo en favor de las tierras del Inca, las ceremonias del Inca, de la construcción de caminos. O construían pueblos nuevos o construían, por ejemplo, Quilmes o Tilcara, algunos sectores sobre pueblos ya existentes. De manera que realmente la ocupación inca es muy notoria y en las zonas más rebeldes es más notoria la ocupación, porque han tenido que instalarse con más fuerza para poder controlar la región. En el caso de los amarillos, que es probablemente uno de los poblados más grandes de la quebrada de Humahuaca al momento de la conquista incaica, hemos estado investigando las plazas de este gran asentamiento. Lo que encontramos fueron tumbas a los antepasados. En este caso, curiosamente, 3 tumbas que eran monumentos funerarios con ajuares de gran riqueza que aparentemente eran abiertas y su contenido era renovado, o tal vez parte de los huesos de los antepasados eran retirados y exhibidos o participaban en ceremonias públicas. Quizás la cosa más sorprendente es que al momento de la llegada de los incas destruyeron masivamente estas tumbas, fueron quemadas, el contenido fue profanado, los huesos fueron molidos y quemados como una campaña orquestada de olvido de cierta memoria o de invisibilizar los restos de una memoria que tenía una enorme importancia política. Curioso cuando uno contrasta esto con la llegada de los españoles, que en algunos casos implementaron campañas de olvidos muy parecidas a las que ya habían implementado los incas. Por dar un ejemplo, en el Cusco, sobre el Coricancha, el Templo del Sol, se construyó la iglesia de Santo Domingo, invisibilizando lo que era el centro del culto al sol por la construcción de una gran iglesia. A fines del siglo XVI, los españoles se dieron cuenta que la única forma de avanzar en la evangelización, de extirpar los cultos, las idolatrías,
era destruir sistemáticamente los testimonios materiales de esas idolatrías. Entonces iniciaron una campaña de documentar todas estas costumbres paganas y de destruir todo tipo de ídolo o de santuario o de lugar donde fueran practicados estos cultos. Y uno de los centros de estas campañas de idolatría fueron justamente las momias de los antepasados. Los españoles eliminaron por completo este concepto de la genealogía o de la descendencia de los poderes naturales como una fuente de legitimidad del poder. Lo que daba legitimidad al gobernante en la sociedad colonial era haber sido nombrado por las autoridades y, en última instancia, la voluntad del rey. La conquista a América se hace con muy poco aporte de parte de la corona y mucho aporte de parte de los que venían a buscar un nuevo destino. El conquistador va a recibir en premio el derecho a cobrar el tributo que todos los indígenas conquistados están obligados a pagar al rey. Entonces lo que el rey hace es ceder el tributo que el indio le debía pagar, le cede una parte de ese tributo al encomendero, a cambio de continuar sirviendo en la conquista, a cambio de obligarse a evangelizar a los indios y de cuidarlos y sanarlos. El sistema los considera como inferiores, como niños. El impacto de la conquista fue tremendo. Los españoles no entendían ese mundo. Claramente estaban interesados en utilizar esos pueblos directamente como mano de obra, porque de acuerdo con los principios morales básicos de la Edad Media, un caballero español no podía ensuciarse las manos trabajando, tenía que tener siervos, esclavos que trabajaran por él, y los esclavos y los siervos eran los indios, sojuzgados, dominados por las armas. Podemos marcar a partir del siglo XVI un deterioro, podemos hablar de una hibridación progresiva en diferentes lugares o diferentes estrategias que utilizaron poblaciones locales para responder a las circunstancias que tenían que enfrentar, que fueron distintos en diferentes países del mundo andino y por lo tanto distintos en diferentes partes de este sur andino que hoy está dividido entre tres naciones, que son Bolivia, Chile y la Argentina. Hoy nosotros nos encontramos en el noroeste argentino con poblaciones que se reconocen como indígenas, como población originaria, con diferentes nombres, como collas, como atacamas, como amahuacas, como cloyas. Y podríamos decir que en términos de esta particularización, este proceso es muy reciente y fue disparado por este fenómeno que lo vemos en todo el país y también en toda Sudamérica de reetnización, de reemergencia y fortalecimiento de las identidades como pueblos originarios, como pueblos indígenas. En el caso mío soy humahuaca porque yo valoro mucho eso de los antepasados. Es un lugar, por ejemplo, que te da identidad, porque vos con tu cultura, con tus cosas que haces, sabes de dónde venís y quién sos. Yo creo que eso es lo importante, porque yo sé de dónde soy, quién soy.
Algunas veces cuando la gente mira una práctica de un aborigen que se ha vestido con un vestido tradicional o practica una ceremonia de la Pachamama, la gente sospecha si esto es auténtico o no. ¿Esto es tradicional o la están haciendo para el turista? Esta preocupación por la autenticidad en realidad está basada en una idea totalmente errónea de lo que es la identidad. No existe tal cosa como una identidad que es parte esencial de las personas. La gente va siendo a medida que va viviendo y los pueblos van siendo lo que son a lo largo de la historia y a través de hacer lo que le toca en sus circunstancias. La identidad aparece del indígena es la llama, festejar la Pachamama, vestir de determinada manera, cantar en carnaval. En realidad esos son estereotipos. Lo que une todo esto son valores. La relación que hay entre abuelos y gente joven, claro que se ha perdido. Claro que hubo un cambio. Fue arrasado eso, ¿no? Desde la época colonial hasta esta época, en la época del proceso peor. Fue arrasado. La superficie. Abajo seguimos siendo lo mismo. Son como estos ríos secos, ¿no? Por abajo el agua sigue.